Grabar la clase para iniciar enseguida. Bien. Pero en la clase pasada yo le estuve mostrando el tema de, bueno, vimos los primeros algoritmos, que era regresión lineal. Le mandé un video que espero que lo hayan visto, pues yo asumí que usted lo vio. Si no lo vio, bueno, problema suyo, porque usted va a tener tarea con respecto a eso y también parte del trabajo final te lo va a hacer con eso. Eh, am, Donde yo le pasaba lo de KNN y le explicaba, el que lo pudo ver el video, ¿verdad? Incluso ese video no es tan largo, son 33 minutos donde yo explico algunos procedimientos, tanto de preprocesamiento, de normalización, de escalarización, utilizar algunos proyectos de métricas, algunos métodos de métrica, pero la idea de eso es, como yo mencionaba en ese video, que no solamente esto es para KNN. Es decir, ¿te recuerdan en la última clase que yo le hablaba? Que decía que yo tenía método de preprocesamiento, tenía método de selección de características, pero todos esos métodos yo los podía reutilizar en cualquier otro. E incluso les decía que acá usted podía venir a Skylearn y usted tenía más o menos una guía de lo que era la Machine Learning como tal, donde la hablan de clasificación, regresión y clustering. Y cuando usted entra en cualquier de esos modelos, te dicen y te hablan de técnicas de procesamiento. Por ejemplo, aquí mismo tenemos técnicas de selección de modelos. Muchas veces yo no sé cuál modelo utilizar por el tipo de problema y con el modelo selection me ayuda a seleccionar lo que yo necesito. En dimensión de características, fíjate acá que yo tengo el PSA, Feature Selection, No Negative Matrix de factorización. O sea, la idea es que tengo un sinfín de herramientas para yo lograr que el algoritmo sea más eficiente. ¿Por qué? Vuelvo y repito, esto de Machine Learning, como yo lo decía, a veces la gente cuando escucha un nombre cree que es complejo, pero realmente no es así. La complejidad como tal, por lo menos para tú implementar un proyecto, no es tanto. En el sentido de que es yo conocer cuáles son los métodos que yo puedo aplicarle, cómo yo puedo preprocesar los datos en caso de que los datos yo me dé cuenta que no, que no están tan cerca. Cuando digo cuando no están tan cerca es que la data de por sí tengo rangos muy variados. eh, entonces el algoritmo no me va a trabajar muy bien porque se va a ver viciado por esos números que tengan los rangos muy exagerados. Cuando me refiero a eso, viene siendo como que yo tenga ventas en meses que no pasan de 10 a 50. Pero viene un mes que yo vendo de 2.000 a 5.000, después de 10.000 a 20.000. Ya el rango que yo tengo entre esas ventas es demasiado. Entonces lo ideal es yo normalizarla entre 0 y 1, hacerla un estándar escalar dependiendo eh, lo que yo necesite para mi dataset. O sea, ese tipo de métodos que usted le va a aplicar a esos datasets, que va a ser la diferencia de cómo su algoritmo funciona. Y un dato muy importante, el hecho de que el algoritmo te haga una predicción no quiere decir que está bien, porque yo puedo lograr que haga una predicción. Yo puedo tomar la data, toda la data, se la paso, lo entreno y él me hace una predicción. Ahora, ¿qué me garantiza a mí que esa predicción esté acorde a la realidad? Que cuando yo le pase una data diferente con la que yo la entrené, no se vaya tan lejos de la realidad. So, por eso están las etapas, ¿verdad? Que yo le decía que había que validar ese modelo, volver a tunearlo, volver a verificarlo, volver a validarlo, hasta que yo consiguiera un modelo en el cual yo pudiese confiar y luego para poder pasarlo al mercado. Porque una vez que usted pasa un modelo y luego resulta que no es lo que se pensaba, puede traer muchos inconvenientes, ya que va a perder la credibilidad y eso no es bueno. Porque entonces ahí, como usted, ya la persona cuando no confíe en su IA que usted esté construyendo, entonces no va a hacer sentido eh, usted continuar con la misma porque ya nadie va a confiar en ese modelo, entonces nadie la va a utilizar. Porque si ya la IA crea desconfianza, prácticamente muere. Entonces hay que tener tanto cuidado en yo crear modelos que no funcionen de la manera correcta porque las personas no son tolerantes con ese tipo de situación. Incluso la parte difícil de tú desarrollar proyectos con inteligencia artificial es que la gente cree como que no va a fallar, sobre todo el tema de los lenguajes LLM. O sea, cuando tú quieres hacer algo parecido a ChatGPT, como para que interactúe con las personas, entienden como que el modelo no puede equivocarse.
Y yo digo, pero hasta las personas se equivocan. Empresas grandes como ChatGPT, por ejemplo, OpenAI, muchas veces también falla. Imagínate tú que estés construyendo uno donde tú no tienes los GPU que ellos tienen, el power que ellos tienen, los ingenieros que ellos tienen, que el tuyo tenga una probabilidad de fallo, por ejemplo, de un 3 a un 5%, prácticamente es nada. Pero la gente no es tolerante con ese tipo de situación. Automáticamente pueden durar 2 o 3 meses funcionando bien y con un solo fallo que tenga, ya dicen, no, mejor yo voy a contratar a la gente. Y yo me quedo como pensativo, digo, yo, cuando una gente te llega tarde, cuando una gente se enferma, era mi historia, o tú vas a tener más inconvenientes con la persona que con la IA, pero no lo ven de esa manera, o sea, no se van a sentar en ningún momento y no lo van a entender, no hay forma de que tú lo expliques, lamentablemente. Entonces, otro de los conceptos que estábamos viendo, bueno, yo le hablé de los aprendizajes supervisados y no supervisados, y uno de los conceptos que yo le mencionaba a ustedes en ese momento era el tema de clustering o algoritmo no supervisado, que en esto yo no utilizaba etiquetas. Entonces, fíjense acá que te dice que el clustering o agrupamiento es la división de los datos en grupos de objetos similares. Este proceso ayuda a la agrupación estructural de un conjunto de datos y permite descubrir relaciones entre los datos que nos pueden ser útiles como clasificación o revelar patrones interesantes. Acá, si yo busco clustering, mayormente voy a tener agrupamientos donde fácilmente yo puedo decir, ok, yo quiero saber, yo tengo un dataset, pero yo no sé qué tipo de cliente yo tengo, porque no, aquí tú no tienes etiquetas. Y yo lo que voy a decir es, ok, yo necesito de manera interesante, eh, yo lo que voy a necesitar para yo hacerme clustering es los clientes que son fieles a la marca, los clientes que son fieles al precio, eh, los clientes que son eh, fieles al servicio. Y bueno, entonces ahí él va a comenzar a crearme grupos, pero realmente yo no sé qué tipo de cliente es. Es simplemente el algoritmo lo que va a hacer, que te va a decir, mira, este tipo de cliente por sus características se parece, este tipo de cliente por sus características, y te lo va a agrupar. Una vez que te lo agrupa, automáticamente, ya ahí tú puedes entonces explorar la data de las características que tenían esos clientes y sacar tus propias conclusiones. Muchas veces uno sabe cuál es el grupo o más o menos los grupos que uno quiere etiquetar y hay algoritmos de esto que tú tienes que decirle cuántos grupos tú quieres que te forme y él te va a formar en base a la cantidad de grupos que tú le indiques. Muchas veces pasa eso. Ejemplo, recientemente ayer, pero estaba trabajando de la semana pasada, estaba trabajando en un proyecto así para la empresa, donde yo necesitaba unos puntos de venta, como 2.700 puntos de venta, que a nivel de sectores me tomara en cuenta la distancia de geolocalización, el encargado de ese punto de venta, más la venta, para yo crear rutas optimizadas. Pero yo necesitaba que ese algoritmo de Machine Learning me creara esos grupos, porque eran demasiados. Yo comencé a analizar uno por uno, realmente cuánto yo iba a durar, una eternidad, hasta llegar a una conclusión. Pero yo necesitaba grupitos de 10, o sea, que en cada grupo me lo agrupara de 10. Como era tema de geolocalización, eh, no le voy a decir que fue imposible, pero sí, el tema de tunearlo hasta lograr reducir esa cantidad de grupos y que lo hiciera bien, fue un proceso. El tema de tú desarrollar el algoritmo no era tanto, porque okay, yo sabía que utilizaba un Camin, luego utilizaba un KNN dentro del Camin, y yo podía mezclar tanto un algoritmo supervisado dentro de uno no supervisado para yo tratar de lograr lo que yo quería y luego dibujarlo en un mapa. Python tiene 50.000 librerías para tú dibujar en un mapa, una mejor que otra. Todo va a depender de lo que tú quieras. Y luego que esos puntos de venta te lo dibujara en un mapa con los colores que llevaban. El proyecto era interesante. Y cuando tú escuchas el proyecto, tú dices, bueno, eso tiene que tener no sé cuánta línea de código. Pero cuando tú te vas a la realidad, ese proyecto no llega a 30 líneas de código con las librerías que tiene Python, obviamente. Pero para la empresa es valiosísimo. ¿Por qué? Porque tú tienes de manera rápida una información. Entonces, eso tú lo vas a lograr con el tema de clustering. Piensen acá, cuando hablo de clustering, la mayoría de gente
siempre te va a hablar de Minchief, que son de los principales para tú iniciarte, a uno que se llama Kamins, que está por acá. Bueno, Affinity Propagation, y tengo uno acá que se llama Kamins. Cada uno va a ser diferente. Que también tengo un video que le voy a mandar, porque se va a sentar tranquilo. Incluso era hoy que yo le iba a dar yo. Pero luego dije, bueno, me van a escuchar a mí y luego van a tener que volver a verlo, yo explicando lo mismo para tomar la anotación o poder entender lo que yo estaba diciendo. Entonces después dije, no, mejor vamos a hablar un poquito de lo que yo quiero de la clase. Luego le grabé esa parte explicando Cummings paso por paso, tranquilamente, para que usted lo entienda. Ahora, vuelvo y le repito, depende de usted que usted lo vea para que usted vea las diferentes técnicas. Y vuelvo como yo también, tú vas a ver que yo digo en el video, esta técnica no es exclusiva de Cummings. Lo único que va a ser exclusivo es yo invocar el método, como él se llama, pero no voy a tener una exclusividad de que yo diga, ok, este algoritmo es de Cummings, es exclusivo de Cummings. No, yo no voy a tener eso. Entonces, fíjense, acá, que yo voy a tener en Minchief. Pero, ¿qué pasa con ese algoritmo de Minchief? Fíjense cómo dice ahí. Vamos a ponerlo acá. Acá te dice, tú tienes Minchief. De la biblioteca de Scikit-Learn, tú tienes un módulo completo dedicado al clustering. Usted puede coger un conjunto de datos para probar algoritmos. Ah, bueno, esto es lo que estamos haciendo acá. Ese otro. ¿Qué pasa con esto? El mismo, por esto simplemente usted lo puede utilizar para temas de ejemplo, para usted practicar, para usted entender un algoritmo. El mismo Camel, fíjense que aquí yo estoy importando una librería de dataset. Y aquí yo estoy cargando. Yo creo que yo utilicé Iris en el que vio el video de árboles, porque ahí es que yo voy. Si no ven los videos, no van a entender, vamos a estar siempre perdidos. Porque yo le digo que tenemos una semana de por medio, pero yo le mando una clase, no es para que usted, es para que usted la vea. Se supone que esta universidad es de autoaprendizaje. Y se supone que aquí tú deberías venir, ¿verdad? Con algunas dudas, quizás, no necesariamente, porque quizás usted lo entendió todo o lo hizo. Pero bien, entonces acá, si usted se fija, de este dataset, yo estoy cargando el iris, que ese yo lo expliqué muy bien en el video que le mandé a ustedes de árboles. ¿Qué pasa con eso? A ver si aparecen algunas imágenes. Véalo aquí. Si usted se ponía a ver en el dataset de Iris, que yo lo aplicaba hablo de decisiones, cada flor de esta es muy parecida. Pero yo te lo tenía en CSV ahí, con una característica del ancho de pétalo, el largo del pétalo, el ancho del sépalo y el largo del sépalo. Y él quería subdividirlo. En esa clase de árboles yo utilicé árboles de decisiones, que es un algoritmo supervisado, porque ya yo sabía, como en este dataset, véalo aquí, si yo tengo esta característica, Iris. Si tengo esta característica, es Sota. Si tengo esta característica, por ejemplo, Virginica. Ya yo tenía la data etiquetada en ese caso. Entonces, aquí, en este de acá, tienen dataset de ejemplos, que fíjate que yo lo cargo. ¿Cuál es la ventaja? Que yo no tengo que transformarlo, ni colocarle header, ni limpiarlo, ni nada, porque ya de por sí él viene dividido en la data, que es para el tema de entrenamiento, y en el target, que es para el tema de las predicciones. Como vengo ya trae de por sí la data y el target. Sabe que mayormente tú tienes que dividirlo usted, pero de por sí ya él te lo trae. O sea, ¿qué pasa con el algoritmo de Minchief? Un algoritmo no supervisado, pero se utiliza mayormente en qué? En análisis de datos y visión por computadora. Prácticamente es lo que trata de buscar los picos de densidad en un conjunto de datos. Entonces, es lo que te va a agrupar esos puntos en zonas densas. Eso es lo que va a hacer prácticamente Minchief. Que a diferencia, por ejemplo, de Cummings,
no requiere que se especifique el número de grupos que usted quiere hacer de antemano. Él no sabe la cantidad de grupos que hay. En Comments, sí usted tiene que especificar. Eso es una de las no de ventaja, porque muchas veces también tú tienes métodos para saber cuándo es uno, cuándo es otro. Entonces, ¿qué es lo que mayormente hace el algoritmo de Vinci? Él te asigna un punto de inicio. Vamos a copiar para buscar una imagen para que usted vea. Síguenlo ahí. Prácticamente él te asigna un punto de inicio. O sea, a cada punto le va a poner un punto de inicio. Y a partir de ese punto él va a seguir formando más y más y más y más y más hasta que él logra, fíjate aquí que comienza a crearte las densidades en cada zona, hasta que él te va formando los grupos. O sea, para cada punto de datos, él va a definir una ventana de radio determinado. O sea, un parámetro que se llama bandwidth. Entonces, en ese bandwidth, él va a delimitar el área de interés alrededor de ese punto. O sea, ¿qué es lo que a mí me interesa? Ese famoso bandwidth, prácticamente, fíjate que te va a tomar como si fuera una distancia. Yo tengo como mis centroides, como uno lo llaman Kamens. ¿Qué punto, qué distancia tengo yo uno del otro? Entonces, dentro de esa ventana que él forma, se va a calcular la media de los puntos cercanos para decir que pertenece a ese grupo o no pertenece. Entonces, luego ese punto inicial se va a desplazar. Fíjense cómo este es el punto inicial y luego se va desplazando hacia el centro. Y luego va a repetir el proceso hasta crear el tema de la agrupación. Incluso aquí, en este que se movía, creo que era este que tenía movimiento. Dalo ahí. Él tiene un bandwidth de un 0.8. Fíjense que se van acercando hasta que te va formando los grupos. Vuelvo, como le digo, es importante saber mayormente para qué él es bueno, por así decirlo. Una de las características, bueno, una característica clave que él tiene es el kernel del bandwidth. O sea, el parámetro más importante que tiene Minchis es el bandwidth. O sea, porque es quien va a determinar el radio de la ventana de búsqueda. O sea, el área que se buscarán los puntos de datos cercanos. ¿En qué área? Fíjense que cuando yo tenía la imagen, él tiene ciertas áreas. Entonces, de todos los puntos que estén dentro de esa área, él te lo va a tratar de unificar o de buscar las formas más cercanas. Ahora, una de las grandes ventajas que tiene, computacionalmente costoso en comparación con otros métodos de agrupamiento. Casi ni se usa, la verdad. O sea, el rendimiento y resultado depende mucho de la elección de bandwidth, de esa elección. Aunque hay métodos que te van a ayudar a tú determinar cuál sería el mejor bandwidth. Mayormente tú lo vas a utilizar en segmentaciones de imágenes. O sea, para visión por computadora, para detectar objetos o áreas homogéneas dentro de una imagen, sí, él te va a ayudar. Y como yo dije, en análisis de datos también te va a ayudar. Se piensa acá que con el mismo Iris, lo único que yo hice que fue, esta parte de aquí, obviamente esta es la parte donde yo lo importo. Ya usted sabe que ya lo hicimos cuando lo hicimos con regresión lineal. Fíjense que ahora, cuando yo estaba haciendo con regresión lineal, yo lo hacía con el tema de cluster, perdón, de modelo de selección de modelo. Mayormente se hacía así. Y este de aquí, fíjense acá, ahora yo estoy en cluster. Ahora no tengo model selection, sino del mismo scikit-learn, yo estoy utilizando lo que se llama cluster. Y luego dentro de cluster voy a importar el algoritmo Minchi. Ya esto es para el dataset. Esto no es que sea necesario, porque si yo voy a utilizar un dataset ya real, yo en vez de import dataset de scikit-learn, voy a importar Panda, ¿verdad? En vez de utilizar esto aquí, ya pongo data, uso el RedCCV, cargo mi data, selecciono quién es mi X, quién es mi Y, así sucesivamente. Luego, ¿qué es lo que yo voy a hacer? En una variable, utilizo el tema de Minchief. O sea, el algoritmo Minchief, que vuelvo y le repito, muy importante a veces también yo venir aquí y yo ver la documentación.
Por defecto, fíjense que no tiene bandwidth. Está definido con 300 iteraciones, así que usted lo puede disminuir, lo puede aumentar. Y aquí te voy a explicar para qué tú vas a utilizar cada uno de esos parámetros. Como yo le decía, cada vez que usted va a trabajar con cualquiera de estos algoritmos, fíjese bien, es importante, aquí véalo aquí en la parte de API, en la documentación, te dice para qué usted va a usar cada uno de esos parámetros. Si te piden algo, ¿verdad? Si te viene el algoritmo, voy a usar Minchif, vamos a conocer Minchif. ¿Por qué? Porque cada cosa que usted va a hacer con él va a depender de sus características. Eso tiene que ya, obviamente, investigarlo por su lado, obviamente. Entonces, acá, fíjense que una vez que yo lo corro, él va a tener, fíjense que yo lo instancié en este modelo, en estimación, ¿verdad? Luego, con punto fit, le pasé las X, que son las características, para yo entrenar el modelo. Ya aquí me dice que se entrenó. Entonces, una vez que se entrena, yo tengo lo que se llama los labels. Él me hace etiquetas de cada grupo. Si ustedes se fijan acá, prácticamente, este creó dos grupos ahí. Pero nosotros de antemano, y realmente no lo hizo mal, porque acá me la subdividió bien, esta me la subdividió bien, aquí también dentro de este grupo, las características que había, no me la agrupó tan mal, me detectó las diferentes clases, los diferentes clústeres. Por ejemplo, en el primero, la primera área, él me detectó dos grupos. En la tercera área, aquí prácticamente me detectó tres grupos dentro de esa área, que no está tan mal, porque de antemano sabíamos que era Iris y que habían tres grupos, tres tipos de plantas. Dentro de lo que cabe, no está tan mal, pero se pudiese mejorar. Entonces, fíjense acá también cómo se representan los grupos, algo que se llama centroides. Cuando yo lo busco también, los centroides, fíjense ahí, es con los puntos que él inicia en el plano, para luego a partir de esos centroides, él comenzar a hacer los recálculos e ir agrupando. ¿Quién te está diciendo a ti que esto es matemática pura? Él va a estar recalculando. Fíjate que cuando fuimos aquí, en la característica, decía que iba a ser 300 interacciones como máximo. Iba a estar recalculando, 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 hasta que él viera que había distancia mínima entre cada uno de los puntos. Eso era así de simple. Entonces, también te dice que tú tienes dos tipos de entrada para los temas de clustering. Hay algoritmos como Camens o Minchin que toman una matriz con individuos en las filas, diciendo la columna las características. Muy parecido a los algoritmos supervisados. Pero hay otras clases de algoritmos como Affinity Propagation que toman como entrada matrices de similaridad entre las instancias. Es decir, si tenemos 100 individuos, por ejemplo, clientes, estos algoritmos toman como entrada una matriz 100%, donde la casilla 20 por 25, por ejemplo, es un valor que representa cuán similares son los clientes 20 y 25. Lo que te dice es que ese algoritmo de Affinity Propagation, si yo lo fuera a trabajar para que tenga mejor rendimiento, yo debería convertir esa data en una matriz de similaridad para que me trabaje una mejor proyección o me haga un mejor agrupamiento. Entonces, en la primera etapa, ¿cómo yo lo importo? Tal cual. De Scikit-learn, de la parte de cluster, Affinity Propagation. Lo único que yo estoy haciendo es, fíjense ahí, importándolo. ¿Qué voy a hacer? Instanciarlo tal cual, aquí en AP. ¿Qué voy a hacer? Estoy utilizando el mismo Iris, entrenarlo. Y luego, imprimo los labels que él me dio. Simple. ¿Qué es lo que hace en sí Affinity Propagation? Es también no supervisado. Se basa en la idea de enviar mensajes entre puntos. ¿Qué pasa? Él tiende, la verdad, así yo no lo afino bien.
como hacemos un agrupamiento un poquito complicado. Cuando digo complicado, no lo hace tan bien, si yo no lo afino. ¿En qué sentido? Vamos a ver aquí. Fíjate que aquí él tiene ese punto y todos los que están alrededor, él dice que pertenecen al grupo azul. Este de aquí te dicen que pertenece al grupo morado y este te dice que pertenece a este grupo de acá. Pero ¿qué pasa? Fácilmente, él tiene un punto de aquí a aquí. Y como él entiende que este punto de aquí tiene conexión con este punto de aquí, también lo pone en el mismo grupo. Es como que él te diga, para ponérselo más en un escenario de la vida real. Muchos de ustedes tienen amigos que no se conocen. Pero si yo te tiro a ti Affinity Propagation, él prácticamente asume que los tres son amigos. Pero cuando viene a ver solamente hay una persona que es amigo de los dos, pero hay dos de ellos que no se conocen. Pero él asume como tú eres amigo de Juan, es amigo de Pedro, por ende también es amigo de María. Pero Juan y María no se conocen. ¿Por qué? Porque tienen cierta relación por el tema del envío de mensajes. Tiende a discriminar mucho y a formarte muchos grupos si yo no lo controlo. Que por eso hay que jugar un poquito con el tema del DAM. ¿Y Él te cómo va uno a lo determinar controlaría eso, maestro, por ejemplo? en el mismo tema de acá de las características. Él tiene un tema de profundidad, de iteraciones, la matriz de similitud. Por ejemplo, cuando tiene una Affinity Propagation, una de las más importantes es el damping. Fíjate aquí que tiene un rango de 0.5 a 1.0. O sea, aquí tú le estás indicando qué tanto él va a discriminar para saber si tú eres un punto cercano a mí o no, o tú tienes que ver conmigo o no. Fíjate también que te dice que por defecto te trae la distancia euclidiana, o sea, trabaja con ese grupo que hace 200 interacciones y por defecto son 0.5 damping. Entonces, uno de los más relevantes para usted jugar es el damping, para el tema de cómo él te va a trabajar. Pero, de por sí, también él te dijo, fíjate acá, él te agrupó en una zona. Nosotros sabemos de antemano que son tres grupos, por eso lo sabemos nosotros. Si no lo supiéramos, peor. Fíjate cuántas diferentes clases él te hizo ahí. 7. 7, sí. Y realmente sabemos que son 3. Es decir, que él te agarró ese Aires y te la convirtió no sé en cuántos grupitos. Como esto, como parecido a esto. Sabíamos que era, bueno, aquí. Sabíamos que era 3, pero digo, yo tengo un grupo. Él no sabe qué plantas son, por si acaso. Pero ¿qué pasa con Aires? Si usted vio el video de árboles, ahí yo explicaba que habían unas cuantas que se parecían mucho. Que quizá cuando el pétalo pasaba de cierta densidad y el sépalo también, ahí se sabía cuál era una, cuál era otra, porque había una que no llegaba a esa anchura, pero era muy mínima la diferencia. O sea, aquí, al ser tan mínima la diferencia, él eso fue lo que hizo, formarte todos estos clústeres, diferentes grupos. Que sea cierto o no, bueno, ahí está el problema. Fíjate que también te dice que para tú optimizarlo, en este ejemplo, que tú puedes utilizar un PCA también, como no, porque es uno de los mejores para tú reducir dimensión. Ahora bien, fíjate que cuando yo le pongo ahí el dampen en 0.8, lo único que hice fue lo mismo, ¿verdad? Estoy haciendo lo mismo aquí. Esto mismo, pero ahora le estoy pasando el dampen para ponerlo en 0.8. Una vez que está en 0.8, ahora mejoró. De 7 a 5. Tú dirás, pero de 7 a 5 no mejoró tanto. Sí, pero fíjate acá cómo él te unificaba esos clusters y aquí ya por lo menos él te lo hizo bien. Las que pertenecían al cluster 0, te la agrupó bien. Vuelvo y repito, el que vio el video de árboles, ahí yo explicaba que había una que se diferenciaba de una vez de la demás. Que incluso el árbol de decisiones, en la primera recorrido que hacía, ya sabía cuál era, porque tenía características muy diferentes, o una que la diferenciaba. Entonces, eso fue lo que pasó aquí, que esa, que sí tenía características que se diferenciaba, pero fíjense que de aquí
al tollo de acá, con simplemente yo tunearlo, el damper, ya él mejoró. Pero ¿qué pasa? Que decían que yo podía trabajar con el tema de matriz de similaridad. Aquí, de metric pairwise, yo importo pairwise distance. Fíjense que qué es lo que yo estoy haciendo. Le estoy diciendo, mira, a mis características, que es X, yo la voy a entrar dentro de este método, pero en vez de utilizar la euclidiana, voy a utilizar la cosine. La cosine es también una técnica de distancia muy parecida a la euclidiana, prácticamente lo mismo. E incluso yo se lo puse para que ustedes vean que usted lo puede cambiar, pero realmente usted la puede dejar con la euclidiana. ¿Qué pasa? Aquí, cuando usted hace un X-shape, son 150 datos con 4 columnas, que tiene el dataset original del Iris. Pero aquí, cuando yo la paso por este método, este es de aquí, fíjense que lo que me hace la matriz de similaridad que yo necesitaba, 150, 150. ¿Qué yo hago ahora? Ahora yo le digo al algoritmo y le indico que la Affinity fue precomputado. ¿Para qué? Para indicarle que le voy a pasar a esa S, que es una matriz de similaridad. Fíjense que ahora ya yo estaba pasando X, tal cual, mis datos tal cual. Pero ya aquí yo utilicé a X para convertirlo en una matriz de similaridad, y esa matriz de similaridad que le estoy pasando ahora al algoritmo. Miren ahora cómo mejoró ahora en 2 clusters. Sabemos que son 3, pero yo le dije que habían 2 que eran muy parecidas. Que dentro de lo que es un clúster, de yo no saber nada, para que usted vea lo que significa tunear, cómo cambió del cielo a la tierra con simplemente yo hacer un túnel. Simplemente tuneando. ¿Qué pasa? Cuando yo vengo uno de los utilizados, que es Cummins, voy a ponerlo aquí. Esto es una chulería, el de Cummins. Porque de Cummins yo tengo que indicarle cuántos grupos yo voy a formar. ¿Qué pasa? Él comienza con un punto medio y, como dice aquí, comienza a recalcularte a ver a cuáles puntos tú perteneces. Y comienza a formarte grupito, porque va haciendo interacciones. Déjame ver si hay uno que tiene los pasos. Creo que este. Déjame entrar a este. Sí, pero más o menos esto. Él te crea unos centroides y luego comienza a recalcular diferentes los puntos tan dispersos y dice, ok, comienza a recalcularte la distancia para ver si tú perteneces a este centroide de aquí o a este centroide de acá. Y en base a la distancia que tú tengas, recuerda cuando yo digo distancia, es el tema de la característica, porque eso que la lleva numérica. Entonces, mientras más tú te parezcas o más las características estén más cerca una de otra, él asume que tú perteneces a ese grupo. Por eso es tan importante usted pasar las características necesarias. Cuando usted sabe que hay características fuertes, por ejemplo, si yo voy a pasarte una data de un banco para saber los posibles clientes morosos o cuáles yo le puedo prestar X cantidad de dinero, datos importantes, a mí no me interesa el nombre del cliente, yo lo obviaría, la edad, quizá pudiese ser un factor, quizá la dejo porque puede ser un factor. Cómo se maneja con la tarjeta de crédito puede ser un factor importante con el tema de los pagos. ¿Cuál es la máxima capacidad que él paga en su tarjeta de crédito? ¿Cuál es el uso que le da? Bla, bla, bla. Entonces, ahí yo me doy cuenta qué monto yo le puedo prestar. Los bancos hacen mucho eso en este momento. Porque quizás a ti te reportan un sueldo, bueno, igual a que tú tengas, una empresa, una nómina, pero tú, con quizás un trabajo que tienes por fuera, produce 5 veces más que lo que tú tienes, por ejemplo, en una compañía. Y tú mueves más dinero de que realmente es reportado.
Y quizá el banco se limite a hacer negocio contigo porque ve poco sueldo que tú ganas, por ejemplo, en nómina. Pero ya cuando yo analizo tus movimientos, cómo tú usas la tarjeta de crédito, te la van aumentando gradualmente. Y luego ya ahí se te crea un perfil crediticio que luego puede ser analizado. Lo que logra yo como una institución financiera aumentar mi productividad. Se fíjense acá, lo mismo con el Camens, lo voy a importar. Recuerde que esta data set puede ser una data ya importada de un CSV, pero aquí, cuando yo voy a instanciar Camens, fíjense que yo tengo que decirle cuántos grupos me va a formar. En este caso, yo le digo que son 2. Y luego hago otro diciéndole que son 3. Porque ya yo sé que son 3. Miren en el primero, que le digo que son, en este de acá, que le digo que son 2, él me lo hace bien. Y también cuando le digo que son 3, también me lo hace más o menos bien. ¿Qué pasa con Camens? Usted dirá, por favor, va a ser un lío. Porque si yo tengo millones de datos y muchísimas miles de columnas, yo voy a comenzar a probar grupo por grupo. Bueno, no, ahí usted va a tener un método que se llama el método del codo, que tú le pasas esa data y él te va a decir más o menos, que también yo, eso se explica en el videito que lo voy a mandar, te va a decir más o menos cuántos grupos tú deberías formar para esa data. Te ayuda. Simple. O sea, que hay forma de usted trabajar. Entonces, también tenemos otro que se llama, de lo que más me gustan, regla de asociación. Vamos a buscarlo aquí. Anteriormente se llamaban Market Basket Analysis, que eran mayormente para análisis de canasta de supermercado. E incluso estos algoritmos que no se les consideraba ni siquiera de asociación, de clustering, se le llama regla de asociación, o sea, de asociación. Y se utilizaban justamente en base de datos transaccionales. Y usted dirá, cuando a mí me hablan de Machine Learning, lo primero que a usted le llega a la mente, usted dice, no, pero lo primero que a mí me llega a la mente cuando me hablan de Machine Learning es una base de datos no SQL. Porque cuando me hablan de Machine Learning es no SQL, eso es lo que tenemos en la mente. Pero ¿qué pasa? Esta regla de asociación justamente viene para trabajar con esa base de datos transaccionales. Vea bien. Fíjate aquí dice, la regla de asociación expresan relaciones fuertes entre estos conjuntos de frecuentes de items. Por ejemplo, si alguien compra cerveza, es bastante probable que también compre pañales, pero también puede aplicar en otros contextos. Por ejemplo, en una red social, si alguien pulsa like, es muy probable que también se suscriba. Pues entonces puede decir que también lo pueden utilizar para saber cuando tú das un like. Si tú diste un like, significa que ese tipo de publicación te gustó. Entonces dice el algoritmo, pero para yo mantenerlo más entretenido, yo le voy a seguir mostrando este tipo de información. Es el famoso algoritmo de las redes sociales, entonces. Viene siendo parte de él, y ahora es mucho más poderoso, porque el de ahora te sabe hasta cuántos segundos tú te quedaste mirando esa foto. Sin, sin Ahora toma todo tipo de información para poder claro. depurarlo aún ¿Qué más. tiempo tú duraste que no le hiciste un scroll a tu pantalla? Se mira ese tiempo y ya yo sé si realmente, hasta sin tú dar like, por eso se quedó mirando, le interesa, simple y llanamente. Y si va a tener un botón de más información y tú presionaste ese botón, prepárate, que durante esa semana te va a salir mucho de ese tema. Por un lado, bueno, particularmente a mí me gusta, porque cuando yo quiero, por ejemplo, algo que me interesa, que yo busco más información, yo no me suscribo de una vez y va y me interesa, espero que el algoritmo me muestre más propuestas y sigo viendo más propuestas, sin necesidad de yo buscarlo. Eso es interesante. Él me va a mostrar más personas que hacen lo mismo o más empresas que hacen lo mismo sin yo ni siquiera buscarlo. Esa es la parte buena. ¿Qué pasa? Luego usted va a medir lo que se llama soporte y confianza. Dice, el soporte de un item set, un item viene siendo como una factura, que es el porcentaje de las transacciones de la tasa que contiene ese item. O sea, ¿qué porcentaje de todas las facturas que yo hice
si yo hice 10 facturas y en 5 se encontraba pañales, quiere decir que el 50% de la factura, ese soporte de los pañales, que en el 50% de la factura se encontraba. La confianza de una regla de asociación R del tipo A dado B se define de la siguiente forma. El soporte de A por B dividido entre el soporte de B. ¿Cómo se expresa? Dice, la regla A dado B dice, si el cliente compró el producto A, también compró el producto B el 70% de los casos. Fíjense, cuando yo tengo en un producto que me dice el soporte igual a 20% y la confianza igual a un 70%, significa que si yo compré el producto A, también compré el producto B el 70% de los casos. ¿Y cuál fue el soporte? Esto sucede en el 20% de los casos analizados. O sea, que en el 20% de toda la data que usted le pasó, se encontró esa información. Que en el 70% de los casos, cuando se compró el producto, cuando usted compró leche, también compró pan, por ejemplo. Y ya le da la idea a la gente del supermercado cómo hacer promo, cómo colocar los artículos uno del lado del otro, para que usted vaya al supermercado y compró Pamper y no se le vaya a olvidar que usted se le hace falta poca leche. Cuando usted la ve, dice, pero me hace falta leche, me la voy a llevar. Pero mayormente yo lo que te ponen es una lata de cerveza, porque si mayormente viene el papá a comprarlo. Entonces, como el hombre consume cerveza, cuando él va a los pañales, también dice, pero yo me merezco un six pack de cerveza. Él fue a comprar pañales, pero se llevó su six pack. Dígame, Derek. Eso que usted menciona me acuerda a un caso que yo había leído de Target, que en base a una chica que ella estaba buscando simplemente lo que eran productos como lociones sin perfume, cosas, productos para bebé en general. El algoritmo de Target logró detectar que la muchacha estaba embarazada, aún sin ella saberlo, ¿no? ¿Verdad? Entonces le mandaban notificaciones, cosas así. Y llegó incluso el caso donde el papá de la muchacha fue a Target a discutir y todo, y le mostraron, no, mire, es que le explicaron ese proceso, y a la semana la muchacha salió embarazada, porque el algoritmo comenzó a detectar las búsquedas que ella hacía, que Ya sé. buscaba toda la información, la fue recopilando, y Target supo primero que la muchacha estaba embarazada que el mismo padre o ella misma. Mira, hubo una queja una vez que nosotros lo que tenemos niños, hay un pasillo en el supermercado que le llamamos el pasillo del terror, lo que tiene niños pequeños, que es donde están los juguetes. ¿Qué pasa? Tú inteligentemente, tú no cruzas por ese pasillo. ¿Qué hicieron en la tienda? Ponerte juguetitos en la caja. Tú tienes que ir por la caja sí o sí. Por eso había problemas con los niños que querían esos juguetes y tuvieron que quitarlo porque estaba trayendo muchos problemas. Ellos se dieron cuenta que en vez de vender, mucha gente estaba dejando de ir porque estaban con el niño. Pero ¿qué te hacen? Te ponen la menta, te ponen una cerveza, te ponen chocolates, que casi siempre tú te la llevas y tú no andas comprando eso. Que te ponen una rasuradora, que te ponen Exacto. cosas que realmente es difícil que tú lo pongas en tu lista, pero cuando tú lo miras, pero está aquí. Eso no fue a lo loco. Eso fue con estudios aplicando algoritmos que se determinan ese tipo de cosas. Entonces, fíjense en la importancia de este algoritmo. Aquí tengo yo uno que se llama Import a priori. ¿Qué es a priori? Esto es una librería. Por esa librería, en este caso es .py, vean aquí la librería. Yo le pudiese llamar como yo quiera. Es decir, que usted puede hacer su propia librería. Fíjense que aquí se llama a priori mi librería .py. Dentro de esa librería yo tengo una función que se llama a priori. Tengo otra función que se llama crear candidatos. Tengo otra función que se llama support prune. Un sinfín de funciones. ¿Qué pasa? Cada una de ellas, en este caso te dice qué es lo que va a hacer y te dice los parámetros. En este caso te dice que va a tener una lista de parámetros y que soporte por defecto es 0.5 y que te va a retornar AF, que es una lista de los ítems más frecuentes, y te va a retornar support data. ¿De qué tipo de diccionario? Fíjate que el tipo de datos que te retorne es de tipo lista y este de tipo diccionario.
Y esto es ese support data que ya mencioné allá arriba, ¿verdad? La cantidad de veces que ese item aparecía en esas facturas. Mira lo interesante de esto. Así es que mayormente se documenta una función. Me dijo de qué trata. Me dice los parámetros, el tipo de datos como yo debería pasárselo, el valor por defecto, que es un flotante, y me está diciendo también lo que me va a retornar y el tipo de datos con lo que él me va a retornar. Luego, esta es la función. Prácticamente lo que me está buscando en base a lo que yo le di, los items que cumplen ese support. Cuando yo lo estoy utilizando aquí, fíjense qué fue lo que yo hice. Importé a priori. Cuando digo import a priori, usted está importando esa librería que está ahí, que usted la tiene que tener en su directorio local para poder importarla. Si usted lo hace en su computadora así, sin tener este a priori.py, y usted le da import a priori, te va a decir que no existe, porque eso no está como librería. Luego aquí yo tengo un dataset ficticio. Ojo, fíjense en que yo tengo una lista, lo que significa que esto sería de su tabla factura, todas las transacciones de la tabla factura. Mire bien, en la primera factura yo vendí pan y leche. En la segunda factura, esto es otra porque es otra lista, eh, um, el pan, los pampers, las cervezas y huevos. Luego en esta, leche, pampers, cervezas y Coca-Cola. Y así sucesivamente. Eso es como si yo fuera, esas son facturas. ¿Qué pasa? Cuando yo hago y voy a pasar a priori, yo digo, de a priori, de este a priori, tú me vas a importar el método a priori. El método a priori, véalo aquí. Por eso yo llamé a priori dos veces, porque este se llama a priori. E incluso aquí yo le podía poner un alias, va más fácil. Por a priori AP, por ejemplo. Y en vez de poner a priori aquí, yo ponía AP y lo ejecutaba tal cual. Ah, no, el dataset no lo ejecutaba. Ahora sí. Fíjense acá. ¿Qué es lo que él me dice? ¿Cómo yo sé que le voy a pasar dos parámetros? Porque yo tengo que conocer primero el método. En el método me dice que me va a devolver dos parámetros. Por tal razón, yo tengo que poner dos variables para recibir los datos, donde le voy a pasar un dataset. En este caso se llama dataset igual, pero yo le podría poner data o lo que usted quisiera ponerle. Le voy a indicar el mínimo support y que me muestre por pantalla lo que yo estoy buscando. Fíjense acá. Esta aparece en un 0.4%, este en un 0.7%, la cerveza apareció en un 0.4%, este en un 0.7%, o sea, un 70%, un 80%, sucesivamente. Si yo lo aumento a un 0.7, fíjense que la cantidad de artículos disminuye. Porque aquí le estoy diciendo los artículos que aparecen en el 70% de las transacciones estudiadas. En este caso son estas. Luego viene el tema de la confianza, de generación de reglas. Que cuando yo busco esa función dentro de mi método, me dice que me va a devolver la confianza, ¿verdad? Pero necesita estos dos parámetros, F y soporte. Es decir, que si te mandan a buscar a ti la confianza, aunque no te pidan que tú busques la frecuencia y el soporte, tú tienes que buscarlo primero. ¿Por qué? Porque él espera la frecuencia y el soporte como parámetro. O sea, para generar reglas, él está esperando que tú tengas esos dos parámetros. Entonces, mírate aquí, vamos a disminuirla para que aparezcan más. Vamos a poner 0.7. Perdón. Tengo este, tengo este. Bien. Aquí, de 0.7 no te encontró ninguno.
4. Lo estoy pasando F, lo estoy pasando soporte. No, lo hice mal ahí, espérense. Tengo F, tengo soporte. Ya, ahora sí. Miren lo que pasaba. Ojito con eso. No me estaba mostrando nada porque el soporte aquí yo lo tenía muy alto. Y no iba a encontrar una que tuviera el soporte por encima del 70% y la confianza por encima del 90%. Pero cuando yo puse 0.4, que le bajé el soporte y la 0.9, él encontró que en el 100% de las veces, en el 0.40% de los casos analizados, cada vez que yo compré cerveza, también se compraron pañales. Fíjense que ahí, esto es simplemente un ejemplito, pero esto te lo puede figurar como su tabla de ventas, donde usted le pasaría, extraería los ítems de cada factura, que es lo que le interesa. ¿Cuáles fueron todos los ítems que se compraron en una misma factura? Y luego, cuando tú le pases a priori, no va a haber ningún tipo de inconveniente que él te haga estos soportes y este tipo de reglas que te van a ayudar muchísimo. Te van a ayudar para combinaciones, o sea, de manera excelente. Te va a servir. Entonces, fíjense que hoy yo estuve viendo cada uno de estos. Estos 3 archivos no se preocupen que se los voy a enviar por el grupo. Los 3, para que ustedes lo tengan. Sí, se los voy a enviar los 3, para que ustedes lo tengan, los lean. Y también hoy, en un rato, les voy a dar el video de Cummins. Ese es explicándote, aparte de, aquí te vio lo básico, pero yo te voy a aplicar Cummins ya con un caso de uso, aplicándosele a un tema de localización de casa en Estados Unidos, para tratar de buscar las mejores casas, los mejores precios, bla, 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 bla. Ya usted se ve el videito. Que está, bueno, en mi canal te lo puedo buscar, pero puede que se confunda porque hay varios. Entonces yo le voy a enviar el que va, que también dura como 30 minutos, si no más recuerdo, 30 o 40 minutos, igual que del KNE. Bien, entonces si no tienen ninguna pregunta, por hoy lo dejaríamos hasta acá, donde ahí le voy a enviar yo esa información. Y esta semana también le voy a enviar unos videos de una clase también explicada por mí de procesamiento del lenguaje natural, para empezar con ese tema. Dígame, Derek. Bueno, la única pregunta que yo tengo es respecto, ya para yo poder enviar la tarea de hoy, es lo del FILNA que yo tenía, para que me pudiera funcionar en el código, tenía que poner que era solamente a los valores int y flotante, que si eso es válido o si tengo que buscar otra manera, porque me estaba dando que error de string, que no podía aplicarlo a un string el FILNA, solamente a los int en la media. Sí, tú lo puedes hacer así, pero también cuando tú utilizabas el tema de Label Encoder, mayormente te lo Ajá. transformaba la mayoría y no te daba ese error si tú lo aplicabas bien, pero no importa, tú lo puedes hacer así. Ah, ok, pues está bien, gracias, profe. Ok, entonces ya ustedes saben que pasen muy buenas noches y nos seguimos en contacto. Cuídese, maestro, por ahí. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches.